Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, mis hermanas. Qué bueno estar juntas nuevamente. Es rico saber que tenemos al Dios Todopoderoso con nosotras y que Él nos ama con amor eterno y que lo tenemos todos los días con nosotros y que nos anima cada día a seguirle, a hacer su voluntad, a ponernos en sus manos para que Él nos guíe en todo lo que hacemos. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias en estos momentos por estar aquí juntas con nuestras hermanas. Señor, tú conoces la necesidad mía y la de cada una de las que estamos aquí. Pedimos, Señor, que tú nos hables esta noche por medio de este capítulo, que tú seas llenando nuestros interrogantes, que tú seas especialmente llenándonos de ti, Señor, de ese deseo ferviente de meditar en tu palabra día y noche, de buscar de ti momento tras momento, Señor. Ayúdanos a entender de no ocuparnos en cosas fuera de ti, sino que a pesar de nuestras ocupaciones, de todas nuestras responsabilidades, siempre tú tengas el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tu presencia en estos momentos, dándote muchas gracias por la oportunidad que tenemos de oír tu voz, de poder aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón a través de tu palabra. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, como decía nuestra hermana Claudia, que este libro es maravilloso. Y en este momento me acuerdo cuando tenía como unos, ¿qué? 18, 19 años. Conocimos del Señor en la Pentecostal Unitaria y me pidieron que en una reunión de jóvenes diera un estudio. Yo no tenía ni mucha idea cómo preparar un estudio ni nada, pero me acuerdo que en este capítulo del 1 al... Los primeros versículos yo los tomé y yo temblaba allá en el púlpito porque estaba el salón lleno y muchos nervios, pero vino a mi mente en este momento, de ese momento, y siempre me ha llamado mucho la atención este primer capítulo de Josué y todo el libro de Josué, pues toda la palabra de Dios es maravillosa para cada una de nosotras, y aún del Pentateuco, que lo acabamos de terminar, ha dejado muchas enseñanzas, y seguro que si volvemos a él, vamos a encontrar nuevas enseñanzas para nosotras, ¿cierto, hermanas? Porque cada día la palabra del Señor es nueva, y de pronto volvemos a estudiarlos y vamos a decir, uy, yo no vi esto, porque es que cada día podemos encontrar cosas nuevas para nosotras a través de la palabra de Dios. Y este capítulo especialmente me encanta porque es Dios mismo quien empieza a hablar en este capítulo a Josué. Y él mismo lo está animando, él mismo le habla. Y me parece tan bonito porque Dios se ocupa de animar a su siervo, que él escogió de antemano para que fuera el sucesor de Moisés. Y esto es muy bonito saber que tanto Josué como nosotras también, teniendo un ministerio y teniendo una vida sometida al Señor, también el Señor puede usarnos para grandes cosas en su obra cuando nos sometemos al Señor. Si vemos profundamente la vida de Josué, fue un hombre que estuvo muy pendiente, como lo veíamos en la introducción, y por eso Dios entonces lo elige para que sea el sucesor de Moisés. Pero vemos que Josué tuvo un líder maravilloso, un líder que siempre estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios en todo lo que le mandaba. Y seguro que Josué observaba a su líder momento tras momento, cómo él hacía las cosas, cómo él obedecía a Dios, y él aprendió de su líder, porque era un líder que Dios mismo dijo, el hombre más manso sobre la tierra. Tenía ejemplo para dar a su discípulo. Entonces es importante esto. Y en los primeros 5 versículos, una hermana que me lea, por favor, Josué capítulo 1, del 1 al 5. Me parece interesante cómo Dios le habla a Josué. Josué capítulo 1, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor.
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, perdón, hasta el gran mar, ¿sí? Donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no haré ni te desampararé. ¿Cierto, hermanas? Qué versículos que si nosotras nos concentramos en este momento y dejamos todas nuestras preocupaciones que tenemos, que tuvimos durante el día, tal vez dificultades y todo, si nos metemos en estos versículos, son versículos que así como alentaban a Josué, también nos pueden alentar a nosotras, a concentrarnos más en lo que Dios nos habla a través de ellos. Y le dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Moisés, siervo de Jehová. Y ahora le dice, Jehová se ocupa de hablar a Josué, el que él eligió anteriormente. Vamos a Deuteronomios 11, 24 al 25. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será de vosotros, será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y terror de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisaréis, como él os ha dicho. Entonces vemos que él le prometió, aquí le dice, os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Y el 25 dice, nadie se sostendrá delante de vosotros. O sea, nadie va a estar contra de vosotros. Dice, porque miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. O sea, Dios le dice a Josué, tranquilo, anímate, no tengas temor de nada, porque yo voy a poner, toda la gente va a tener temor de ustedes y van a huir delante de ustedes. Entonces, es una promesa maravillosa que Dios le está dando a Josué en estos momentos para animarlo. Dice en el versículo 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú levántate, póngate las pilas, ánimo, porque tú no estás solo. Dice, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, y dice, bueno, vamos al 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y qué bonito el versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente, y lo estamos viendo aquí en Deuteronomios también, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué promesa maravillosa que le está haciendo Dios a Josué, porque el trabajo que Josué va a tener de introducir este pueblo a la tierra prometida no va a ser tan fácil, porque es enfrentarse a un pueblo grande, a una gente tal vez no, sino con diferentes pensamientos, con diferentes maneras de ser, luchar con un pueblo tan grande y todo, pero Dios le dice, tranquilo, no te preocupes, que yo voy delante de ti, yo voy a hacerlo todo por ti, solamente levántate,
ponte las pilas, sigue adelante, no tengas temor de nada, porque yo estoy contigo. Josué lo único que tenía que hacer allí era creer la promesa que Dios le está haciendo allí y no tener temor, sino lanzarse a la batalla, lanzarse a hacer el trabajo que Dios le estaba haciendo. Y esto también para nosotras debe ser un ánimo, hermanas, un ánimo para nuestro trabajo, para el Señor. Pero una cosa que quiero que recordemos es que Josué había tenido a un gran líder, un hombre de Dios, un hombre que siempre hizo las cosas como Jehová le mandó. Y yo creo que Josué, estando al lado de Moisés, él miraba todas las actitudes que Moisés hacía, cómo hacía las cosas, cómo obedecía, y seguro él dentro de sí, él quería aprender, porque nunca se apartaba de estar al lado de Moisés, siempre estaba allí. Entonces aprendió de su maestro, de su líder. Y esto nos debe llamar la atención a nosotras también. Nosotras cuando tomamos un liderazgo, debemos de tener un espíritu humilde, un espíritu guiado por el Señor. Y debemos aprender a apoyar a los demás. Yo creo que Moisés compartía con Josué todas las cosas que hacía. Él no hacía nada, tal vez sin que Josué lo supiera, porque él estaba siendo ese líder para Josué en el futuro. Entonces, qué bonito también que nosotras aprendamos esto. Entonces, vamos ahora a Éxodo 17, 8 al 16. Algo allí, vamos a ver unos 2 versículos. Dice 8 al 16, pero por tiempo no quiero leerlos todos, pero quiero enfatizar en el versículo 13 y 14. Éxodo 17, 13 y 14. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ajá. Esto es cuando la victoria, cuando guerra con Amalek. Entonces me llama la atención esos 2 versículos. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Habían 2 hombres sosteniendo las manos de Moisés hacia arriba para que el pueblo prevaleciera, porque cuando los brazos de Moisés bajaban, entonces el enemigo avanzaba. Pero cuando los brazos de Moisés estaban en alto, Israel avanzaba. Entonces, y mientras tanto Josué estaba peleando la batalla. Dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué hombre tan valiente, ¿cierto? Qué hombre tan poderoso. Pero ¿era él? No, era Dios en él. Y nosotros también nunca nos debemos creer débiles. Nunca debemos decir, yo no puedo, porque tenemos a ese mismo Dios que estaba allí con Josué peleando la batalla, es el mismo que está con nosotras hoy día. Y nosotras también tenemos luchas, tenemos dificultades, y Dios nos lo muestra, nos lo hace sentir cuando en Efesios leemos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra el mismo Satanás. Pero también ese Dios que está allí ayudando a Josué a liberar las batallas está con nosotras. Pero ¿qué debemos hacer nosotras? Debemos estar sometidas a la voluntad de Dios. No debemos ser como arrogantes, como yo sí puedo, yo tengo la fuerza. No, debemos creer que el que actúa en nosotras es ese mismo Dios que estaba actuando con Josué y que lo estaba llevando a la victoria. Y en el versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ya estaba predicho. Entonces, qué bonito que Josué oye la voz de Dios y se lanza a la batalla. Y nosotras, hermanas, tenemos ese mismo Dios. Usted y yo tenemos ese mismo Dios y no debemos amedrantarnos ante las luchas del enemigo que se pone delante de nosotros a veces para hacernos caer. Deuteronomios, no, ya lo leímos. Entonces, Dios le está prometiendo aquí en Josué, dice
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué promesa tan maravillosa. Y para nosotros también tenemos una promesa en Hebreos 13:5. Una hermana que lo pueda leer, Hebreos 13:5. Hebreos 13:5, una hermana, por favor. Dice, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hasta ahí. Sean vuestras costumbres, nuestra vida en relación con Dios, ese sometimiento a la dirección de Dios las 24 horas del día. Y él dice, porque no te dejaré ni te desampararé. Esas mismas palabras que Dios le está diciendo a Josué, nos las está diciendo a nosotras hoy día como parte de la iglesia de Dios. Entonces, él promete su presencia con nosotras siempre. Hermanas, nunca olvidemos esto. Yo sé que muchas veces nosotras como humanas tenemos luchas y cuando vienen esos momentos difíciles, esas luchas tan difíciles, muchas veces nos olvidamos de esta promesa que ese Dios poderoso que ayudó a Josué a vencer y que le ha prometido estar con él como estuvo con Moisés, él también nos promete estar con nosotras todos los días. Nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero también depende de nuestra entrega al Señor, de nuestro creerle al Señor, de también saber que debo someter mi voluntad a la voluntad del Señor, porque muchas veces nosotros como humanas queremos como hacer las cosas porque yo sí puedo, porque yo sí sé, entonces yo voy a tomar la decisión y lo voy a hacer, pero Dios quiere que primero consultemos a Él, que primero nos estemos sometidas a Él. Y Dios anima, le da mucho aliento a Josué. En los versículos del 2 al 4 le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. 2 al 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Otra promesa que le da es de su presencia con él. El versículo 5, como lo vimos ya. Esa promesa le dice, yo estoy, nadie te puede hacer frente porque yo estoy contigo. Yo soy el que voy a vencer. Yo solamente tú tienes que creer que yo te he dicho que yo estoy contigo y que yo voy a liberar las batallas. No eres tú, sino yo el que voy a ir delante. Y otra promesa es la seguridad de que Dios cumpliría su palabra. Josué tenía que creer estas tres promesas, que la tierra sería del pueblo, que la promesa de su presencia, versículo 5, y Romanos 8:31 dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra de mí? Porque si yo estoy confiando en Dios, le estoy dando en primer lugar a Dios en mi vida, estoy dejando que mi vida sea manejada por Él, estoy dejando que Él maneje mis pensamientos, todo mi ser, no tengo que tener temor de nada. En estos días, con la elección del nuevo presidente, se podía oír de muchos cristianos, uy no, terrible si este hombre sube a la presidencia, ¿qué vamos a hacer? Estamos como pensando, como mirando la punta de nuestra nariz y estamos olvidando que Dios hace las cosas como Él quiere. Y muchas veces uno viendo cosas que decían, bueno, qué temor, tenemos que luchar para que ese hombre no suba allá. Pero yo decía, si esa es la voluntad de Dios, ¿quién va a decir que no? Si ese es el hombre que Dios quiere colocar allí, nadie puede decir que no, porque la voluntad de Dios se cumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en estos momentos? Debemos estar amedrentados, porque qué temor de lo que va a pasar de hoy en adelante. ¿Cómo estamos haciendo ese Dios que tenemos nosotras? Pequeñito, que no puede. Ahora, si es la voluntad de Dios que pasemos por tiempos difíciles en nuestra vida cristiana, eso lo necesitamos, porque hasta ahora hemos tenido mucha paz, hemos tenido mucha libertad,
pero si llega el momento que tenemos que pasar por momentos difíciles en nuestra vida cristiana, de enfrentarnos, tenemos al Dios Todopoderoso y lo que Él quiera que pase con nuestras vidas, pasará y nadie lo va a evitar. Entonces, ojalá que creamos solamente las promesas de Dios, las hagamos nuestras, que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestra parte y que nadie podrá hacernos más de lo que Dios va a permitir en nuestras vidas. Ahora, Dios ya le había dado la tierra, lo único que Dios ya le había prometido de antemano a su pueblo que les daría, los sacó desde la tierra de Egipto con la promesa que los llevaba a una tierra que fluía leche y miel. Y ya esa tierra era de ellos. Lo único que tenían que hacer era marchar con fe. Ese pueblo tenía que marchar con fe. Y ahora Dios está animando a su siervo Josué, que es el encargado de llevar a esta gente, este pueblo, a la tierra que él les había prometido. Y le está diciendo, tranquilo que yo estoy contigo. Nadie te va a hacer frente. Entonces, ellos tenían que solamente confiar en las promesas de Dios, y aún el líder que iba a ir delante debía de ir de la mano de Dios. Y nosotras, hermanas, estamos en un mundo lleno de tantas cosas. Hoy día hay tanta maldad, tantas cosas, y aún vemos tanta cosa que hay tan atractivo a nuestra carne, a los jóvenes, a nosotros los viejos, a todo, pero ¿dónde está? ¿Cómo estamos confiando en las promesas de Dios? De pronto nos estamos dejando envolver de cosas que no agradan a Dios. Y vamos a Efesios 1, 3 al 5. Ya este pueblo tenía la tierra, solo tenían que marchar con fe, confiando en las promesas de Dios. Y nosotras también tenemos algo muy hermoso en Efesios 1, 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Una hermana que lo encuentre y lo pueda leer, por favor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Efesios 1, hermanita. Perdón. 3 al 5. 3. Gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ajá. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Amén. En Cristo. Hermana, Amén. ¿sentimos esta bendición? O muchas veces estamos tan derrotadas que no sentimos esta bendición, de que es nuestra propiedad, porque Él nos ha elegido, porque Él nos ha dado esa gran bendición, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotras, hermanas, somos tan afortunadas que tenemos esa gran bendición, así como este pueblo tenía la bendición de que iban marchando a una tierra que fluía leche y miel, que Dios se la había prometido, y Dios cumple su promesa. Y nosotras también, hermanas, desde el día que recibimos al Señor en nuestro corazón, tenemos esa bendición con Cristo. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta debe ser nuestra preocupación más grande. Para Josué, Dios le está prometiendo que va a estar con él, pero Josué tenía una responsabilidad, y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Era poner mucho cuidado, mucho énfasis en lo que Dios le estaba pidiendo. Estar sometido a Dios. Y nosotras también nos escogió, pero con una misión de que seamos santas y sin mancha. ¿Cómo estamos delante de Dios, hermanas? ¿Cómo es nuestra condición delante de Dios? Estamos siendo, dice, santo quiere decir separado. ¿Estamos separadas de este mundo? ¿Estamos separadas de las costumbres del mundo?
¿Será que sí, hermanas? ¿Qué pensamos? Les dejo esto como un interrogante, y no solamente para ustedes, sino para mí. Si estoy yo estando separada, porque santa quiere decir separada para Dios, del mundo, del pecado, o de pronto estamos más pendientes de lo que el mundo saca para yo estar a la par, tal vez de la moda, tal vez de las costumbres del mundo, porque qué pena con mis amigas que me vean siendo diferente. Yo tengo que ser igual, porque qué pena que me vean tal vez de una manera diferente, y nos preocupamos más por lo del mundo que por lo que Dios nos pide. Y dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así como este pueblo tiene una gran bendición, después de marchar tanto tiempo en el desierto, tienen la esperanza de entrar a una tierra prometida que fluye leche y miel. Nosotras tenemos esas bendiciones celestiales. Apropiémonos de ellas, hermanas, y no desperdiciemos nuestro tiempo. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Otra hermana que lo pueda leer, por favor. Por favor. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muchas gracias, hermanita. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Esto es algo importante. Debemos, tanto el pueblo tenía que estar separado de las costumbres de aquellos pueblos, de aquellas otras naciones. Nosotras también, hermanas, como hijas de Dios, debemos tener mucho cuidado. Tenemos preciosas y grandísimas promesas, de las cuales debemos echar mano y debemos estar como muy pendientes más que de otras cosas que son pasajeras, que podemos tenerlas, pero que no son eternas, y que de pronto a veces ocupamos más tiempo en estas cosas que en esas promesas que Dios nos ha dado. Nos dejamos de gozar en esas promesas. Dejamos a un lado esto para ocuparnos en cosas pasajeras. Ojalá, hermanas, que esto nos ayude. Y dice preciosas y grandísimas promesas. Y una de esas es que Él estará con nosotras todos los días hasta el fin del mundo, que no estamos solas, que solo debemos es darnos a confiar en Él y a vivir para Él. Entonces, esto tenía que hacer este pueblo. Y ahora vamos a Josué, otra vez, capítulo 1. Y ahora vamos con los versículos del 6 al 9. Dice el 6, esfuérzate. Dios le dice a Moisés, nadie te va a hacer frente. Yo voy a estar contigo. Yo voy a ser tu protector. Yo voy a ser el que va a batallar. Solamente confía en mí. Pero ahora hay algo que Josué tiene que hacer, y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Él va a cumplir su promesa. Pero Josué, como líder, tiene que esforzarse y ser valiente. Ser ese hombre valiente. ¿En qué?
en buscar ser fuerte él por su propia cuenta, de pronto tomar estrategias para poder entrar a ese pueblo. No, yo lo hago así porque es que así va a ser mejor. No, él tiene que esforzarse y ser muy valiente en confiar en las promesas de Dios. Así nosotras también en estos tiempos, hermanas, tenemos luchas grandes. Tenemos luchas tal vez con nuestros deseos, tal vez luchas con nuestras costumbres, tal vez luchas con cosas que el mundo saca y que yo quiero usarlas, ponérmelas o actuar como el mundo actúa, pero lo que Dios le está diciendo aquí, esfuérzate y sé valiente, porque Él va a hacer su trabajo. Pero en el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿De qué? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me llama mucho la atención este versículo que dice, esfuérzate. En el 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, pero aquí en el 7 le dice, esfuérzate y sé muy valiente, o sea, un esfuerzo total. Pero qué interesante que no es en sus fuerzas, no es él luchando contra los enemigos, sino de poner mucho cuidado cómo Dios mandó las cosas a Josué, a Moisés, perdón, y que haga como él hizo, como Dios mandó a Moisés. Ese era el esfuerzo y la valentía que tenía que hacer, de estar muy sometido a Dios. Y esto es para nosotras, hermanas, también. Debemos esforzarnos y ser muy valientes para cuidar de hacer todo como Dios quiere que lo hagamos a través de su palabra. ¿Cuánto tiempo gasto yo, gasta usted en ver lo que Dios quiere de nosotras? Yo creo que muchas veces, hermanas, nos es difícil sacar ese tiempo para meditar cómo Dios quiere que yo sea como su hija. Y la bendición está allí, hermanas, de esforzarnos y ser muy valientes, de mirar a través de la palabra cómo debo ser yo en este mundo. Porque nos dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, hermanas, debemos estar como, a pesar de vivir en el mundo, estar viviendo separadas para Dios en nuestro andar diario. Si hacemos esto, Dios tendrá toda la libertad para usarnos, para ser de ayuda las unas a las otras, para atraer esas almas perdidas que están en el mundo. Pero ¿qué tal si nosotras estamos andando como a la par de los que no conocen a Dios? Y hay muchos versículos en Efesios, por ejemplo, en cuanto a nuestra vida, manera de vivir, nuestra manera de vivir antes de conocer al Señor, dice que nos despojemos de todas esas cosas. Estamos haciendo esto, hermanas, es para preguntarnos cada día, ¿lo estoy haciendo? Que Dios nos ayude cada día a examinarnos. Y esto no es para ustedes, hermanas, es para mí. De examinarme cada día cómo está siendo mi andar diario con el Señor, mi vida en relación con el Señor, tal vez mi manera de actuar con mi otra hermana, cómo me comporto con cada una. Entonces, que el Señor nos ayude. Hay promesas que si nosotros nos sometemos a Él, Él estará con nosotros. Mateo 28:20 dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si yo soy santa, separada para Dios en mi andar diario, puedo contar totalmente con la presencia de Dios conmigo. Y Él se lo está diciendo a Moisés allí, esfuérzate y sé muy valiente, de tener en cuenta cómo yo quiero que tú seas, cómo yo quiero que tú libres estas batallas, porque yo voy a estar contigo. Y en el versículo 8, bueno, tenemos aquí, la vida cristiana se exige, en la vida cristiana se exige valor, versículos 6, 7 al 9. Este valor lo encontramos en la palabra. En los versículos 6 y 7, Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer como yo quiero, como yo te mando, como
como hizo mi siervo Moisés, que siempre hizo mi voluntad. Y en el versículo 9, Dios le dice a Josué cómo él quiere que él sea, cómo él quiere que ande. Y este valor para andar como Dios quiere lo encontramos también en su palabra en el versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bonito, hermanas, que al leer estos versículos quede con nosotras esta responsabilidad de mirar a ver cómo Dios quiere que yo esté pegada a su palabra. Y lo vemos también en el Salmo 1, del 1 al 3, versículos muy conocidos. Salmo 1, del 1 al 3, una hermana que lo encuentre. Salmo 1, del 1 al 3, por favor. Del 2 al 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí sentimos delicia de la palabra de Dios, hermanas? ¿Nos sentimos atraídas por la palabra de Dios día a día? ¿O si acaso me queda tiempo, la busco? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo hacemos, hermanas, para meditar de día y de noche en un mundo cuando el tiempo se nos va tan rápido, cuando las ocupaciones son tantas, cuando las madres que tienen hijos, tal vez ustedes dirán, no, eso es muy difícil, y yo puedo decir, es muy difícil, pero si Dios nos lo pide y si dependemos de Él, sí podemos hacerlo. Y el resultado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será próspero, será maravilloso su resultado. Entonces, probémoslo, hermana. En el Salmo 119, 115, otro versículo, Salmo 119, 115. Dice, apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Este es nuestro deseo, hermanas. Esto es nuestro compromiso. Apártense de mí todos los que me quieren ver mal, porque yo estoy ocupada con los mandamientos de Dios a través de su palabra. Ojalá que así sea. De los versículos 10 al 15, Josué le habla al pueblo. Vemos aquí una cadena espiritual de mando. Vamos a ver en los versículos del 10 al 15. Ojalá, hermanas, que estos versículos que hemos visto queden trabajando en nuestro pensamiento, en nuestro ser. Es el compromiso que Dios nos pide empezando este libro de Josué, para ser más que vencedoras, como dice Romanos 8:37. Entonces, en los versículos 10 al 15, vemos que una cadena de mandamientos. En el versículo 9, Dios le manda a Josué, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le manda a Moisés. En el versículo 10, entonces, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, y en el versículo 11, pasad por el medio del campamento, le dijo a los oficiales, pasen por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da. En posición, Dios le manda en el versículo 9 a Josué, en el 10 los líderes, Dios le dice a los líderes, vayan al pueblo y díganle al pueblo, y los líderes van y lo hacen saber a los oficiales. Entonces, es una cadena como de mandatos, y vemos allí trabajando a ellos, vamos a decir como un solo hombre. Dios mandándole a Josué, Josué obedeciendo al mandato de Dios, luego Josué le manda a los oficiales, y los oficiales van al pueblo para hacerlo saber. Entonces vemos allí como algo, como trabajando como un solo hombre.
¿Habrá esa comprensión en nosotras cuando trabajamos para el Señor? Ojalá que sí, este sea nuestro sentir, de que cada día que trabajemos lo que hagamos para el Señor, si hay un grupo de trabajo, podamos contar la una con la otra y como líderes podamos dar la mano a aquella que quiere levantarse también para hacer algo para el Señor, que no sintamos celos, sino que estemos dispuestas para ayudar. Y vemos allí estos trabajando como un solo hombre, los oficiales y los líderes llevando al pueblo la noticia. Una cadena de mando espiritual, guiados por el Señor. Una cosita que quiero ver como último es que a veces se dice que Canaán es como, representa como el cielo, pero esta Canaán, podemos decir que no es el cielo porque nosotras no vamos a llegar al cielo a librar batallas ni nada de esto, vamos a llegar a gozar eternamente cuando estemos con el Señor. Entonces, esta parte de Canaán es como cuando nosotras recibimos al Señor, empiezan nuestras batallas de lucha, porque empieza, como el Señor dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Empezamos a luchar con nuestros deseos y es batallas que tenemos que liberar nosotras hasta el momento que el Señor nos lleve a su presencia. Porque si pensamos que Canaán es el cielo, yo no voy a librar batallas en el cielo. Ya esto está ganado por el Señor. Y en Efesios 1, 13 y 14... Tengo más versículos, pero quiero leer Efesios 1, 13 y 14. Una hermana que lo encuentre prontico, que el tiempo se me está yendo. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí habla de nuestra herencia, pero dice, en él también habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído. Es lo único que nosotras tenemos que hacer para ser poseedoras de esa herencia. Oír la palabra y creer por fe. Y tenemos esa herencia y el Espíritu Santo nos asegura, nos da esa certeza. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para decirnos, tienen al Espíritu Santo y esto es mi promesa, está en mis arras de que ustedes tienen una herencia en el cielo. Pero no nos dice que ustedes van a llegar a librar batallas allá, no. La tenemos para llegar a disfrutar de esa herencia totalmente porque ya el Señor la ganó por nosotras. Entonces, es bonito pensar esto, que el pueblo llegaba a Canaán a tomar la tierra prometida, pero ellos tenían que llegar allí a librar batallas, a luchar contra los enemigos. Para poder tomar posición, Josué tenía que repartirles a ellos, pero para nosotras la herencia ya la tenemos ganada en el cielo porque el Señor Jesucristo la ganó para nosotras. Solamente por creer en Él, por oírlo y creerlo, ya tenemos esa herencia ganada y podemos estar seguras de llegar a tomar posición de ella. Después, ya en los últimos versículos, el pueblo dice que Josué le habla al pueblo y son los versículos de 1, 16 al 18 y dice, y el pueblo dice, dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo. Javi, hágame un favor, Moisés. escúcheme Solamente que Jehová esté con usted. Y el pueblo dijo, nos vamos a someter a usted. Qué bonito, ¿cierto? Cuando tomamos el mando de un grupo grande y exponemos nuestras ideas, le decimos a ese grupo, creo que las cosas sean así, y que ellos nos respondan como con ese deseo de someterse, de obedecer, nos sentimos bien, ¿cierto? Pero pienso que Josué es un hombre ejemplar como líder, y esto es muy importante. Y como último, quiero que leamos Primera de Pedro 5, 1 al 3.
Primera de Pedro 5, 1 al 3. El tiempo ya se fue, pero perdónenme, hermanas, denme un ratico. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Ruego a los Dice. ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Ruego a los Cristo, ancianos. soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces es importante pensar nosotras como líderes, quienes tenemos liderazgo, que no es para tener señorío, no es para decir hagan lo que yo quiero, sino siendo ejemplo. Y yo creo que esto era Josué, por eso el pueblo se somete y por eso también dicen, como le obedecimos a Moisés, aunque muchas veces le desobedecieron, pero ellos dicen, así como fue Moisés, también que tú estés sometido a Dios. Y para nosotras ser buenas líderes, buenas mujeres que estemos manejando a otras, que seamos ejemplo, que no impongamos como imponiendo. Y como último versículo quiero dejar Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué les parece este versículo, hermana? Que así dice 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es lo que el Señor nos pide a nosotras. Recibiendo un reino inconmovible, tenemos una esperanza gloriosa, maravillosa, de una herencia en el cielo. Y recibiendo este reino inconmovible, ¿qué debemos hacer nosotras? Servirle con temor y reverencia, en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho con nosotras. Que el Señor nos ayude, hermanas, a tener este corazón para el Señor cada día. Amén. 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 Hermano.